Nunca pensé que las últimas palabras que escucharía de mi propia hija serían tan frías, tan calculadas, tan vacías de todo el amor que yo le había dado durante 47 años de mi vida. Ese martes por la mañana, yo estaba sentada en la sala de espera del médico, con mis manos cruzadas sobre el bolso, pensando en si había apagado el gas antes de salir, cuando sonó mi teléfono. Era Lucía. Mi única hija. El latido de mi corazón. Descolgué con una sonrisa, porque así lo hacía siempre que ella llamaba. Pero lo que escuché al otro lado me heló la sangre de una forma que ningún invierno asturiano habría podido conseguir. Mamá, mañana nos vamos a vivir a Barcelona. Necesitábamos dinero para el nuevo negocio de Rodrigo, así que he vendido tu casa de la playa y también el coche. El dinero ya está transferido. Cuídate. Y colgó. Así. Sin pausa. Sin pregunta. Sin el más mínimo temblor en la voz. Me quedé mirando la pantalla del teléfono durante lo que me pareció una eternidad. La sala de espera seguía igual, con su música suave y sus revistas viejas, pero para mí el mundo había dejado de moverse. Mi nombre es Antonia Vega. Tengo 73 años. Y en ese momento, sentada en aquella silla de plástico azul, comprendí que mi hija me había borrado de su vida con una llamada de 40 segundos. La casa de la playa no era solo una casa. Era el sueño que mi marido Manuel y yo habíamos construido ladrillo a ladrillo durante décadas. Allí había aprendido a caminar Lucía. Allí habíamos enterrado las cenizas del perro que tanto quiso de niña. Allí habíamos celebrado sus bodas, sus cumpleaños, sus primeras navidades con Rodrigo. Y ahora ella la había convertido en dinero para financiar los sueños de un hombre que nunca me había mirado a los ojos con respeto. Manuel murió hace 8 meses. Un infarto fulminante una mañana de marzo, mientras desayunaba su café con leche de siempre. Se fue sin despedirse, como los buenos, que no quieren dar pena. Desde entonces, Lucía había estado muy presente. Demasiado, ahora que lo pienso. Venía 3 veces por semana, me acompañaba al médico, me ayudaba con los papeles de la herencia. Yo lo llamaba amor. Ahora lo llamo estrategia. Porque 3 días antes de morir, Manuel me había dado un sobremanila cerrado con cinta adhesiva. Me lo entregó una tarde mientras veíamos el telediario, con esa calma suya que siempre me había parecido la cosa más hermosa del mundo. Antonia, guarda esto en el cajón de tu mesilla. No lo abras hasta que sientas que lo necesitas de verdad. Yo lo guardé sin hacer preguntas. Así era lo nuestro, 45 años de confianza sin fisuras. Y después, entre el dolor del funeral, los trámites, las noches en vela, me olvidé completamente de él. Pero en aquella sala de espera, con el teléfono todavía caliente en mi mano, el recuerdo de ese sobreapareció en mi mente como una luz al final de un túnel muy oscuro. El médico me llamó, me revisó, me dijo que estaba bien para mi edad. Yo asentí y sonreí, pero mi cabeza estaba en otro lugar. Tomé el autobús de vuelta a casa porque Lucía ya había vendido el coche, según me había informado en su llamada de 40 segundos. Me senté junto a la ventanilla y miré pasar los edificios de Oviedo sin verlos realmente. Cuando llegué a casa, fui directa a mi habitación. Abrí el cajón de la mesilla. Y allí estaba el sobre, exactamente donde lo había dejado meses atrás, con mi nombre escrito en la letra ordenada y firme de Manuel. Mis manos temblaban cuando lo cogí. Noté que dentro había varios documentos. Me senté en el borde de la cama que habíamos compartido durante casi medio siglo, respiré hondo, y lo abrí despacio. Lo que encontré dentro de ese sobre iba a cambiar absolutamente todo. Y lo primero que pensé, con una mezcla de asombro y de algo parecido a la venganza, fue esto: Lucía creía que me había dejado sin nada. Pero mi Manuel siempre fue un hombre que pensaba en todo. El sobre contenía 3 cosas que cambiaron el curso de mi vida en cuestión de minutos. Una carta escrita a mano por Manuel, varios documentos legales con sellos y firmas que yo nunca había visto, y un pequeño papel con el nombre y teléfono de un abogado llamado don Fernando Castaño. Empecé por la carta. Mi querida Antonia, si estás leyendo esto es porque ya no estoy contigo. Perdóname por haberte ocultado todo esto durante tantos años, pero quería protegerte de preocupaciones innecesarias. A lo largo de nuestra vida juntos, fui invirtiendo nuestros ahorros poco a poco, con mucha paciencia y mucho silencio. No solo tenemos la casa de la playa de Llanes. Tenemos otras 5 propiedades más, incluyendo el edificio de apartamentos donde vive Lucía con Rodrigo en Madrid.
También tenemos participaciones en 2 empresas que valen mucho más de lo que imaginas. Eres rica, mi amor. Siempre lo fuiste. Pero ahora lo eres también en papel. Tuve que leer el párrafo 3 veces antes de que mi cerebro lo aceptara como real. Manuel había sido técnico de mantenimiento industrial durante 40 años. Un hombre sencillo, de manos grandes y pocas palabras. Jamás presumió de nada, jamás gastó en caprichos, jamás me hizo sentir que el dinero fuera importante en nuestra casa. Y resulta que en silencio, con la misma calma con la que tomaba su café cada mañana, había construido un patrimonio que yo ni siquiera podía imaginar. Los documentos lo confirmaban todo. Escrituras de pisos en Oviedo, en Gijón, en Santander. Un pequeño hotel rural en los picos de Europa. Y efectivamente, el edificio de 12 plantas en el barrio de Chamberí de Madrid donde Lucía y Rodrigo llevaban 4 años viviendo como si fuera suyo. Todo estaba a nombre de una sociedad limitada que yo nunca había oído mencionar, y según los papeles, yo era la única heredera y propietaria de esa sociedad. Al final de la carta, Manuel había escrito algo que me atravesó el pecho como una flecha. No le dije nada a Lucía porque sé cómo es nuestra hija, Antonia. Si hubiera sabido lo que tenemos, nunca habría sabido distinguir entre querernos a nosotros y querer lo nuestro. Quería que nos amara por lo que somos, no por lo que tenemos. Cuídate mucho, mi vida. Y cuídala a ella también, aunque a veces no lo merezca. Me quedé paralizada con la carta entre las manos durante un largo rato. Por la ventana entraba la luz de la tarde, esa luz dorada de otoño que tanto le gustaba a Manuel para leer en el sillón. Sentí su presencia en el silencio de la casa como nunca antes la había sentido desde su muerte. Al día siguiente llamé al teléfono del papel. Dan Fernando Castaño resultó ser un abogado mayor, de voz tranquila y modales impecables, que conocía perfectamente toda la situación porque había trabajado con Manuel durante más de 15 años en absoluta discreción. Señora Vega, me alegra mucho que haya llamado. Llevo meses esperando su llamada. Su marido me dejó instrucciones muy claras. Le conté lo de la venta de la casa de la playa. Hubo un silencio breve al otro lado. Esa venta es completamente ilegal, señora Vega. Su hija no tenía ningún derecho legal para venderla. La escritura estaba a nombre de la sociedad, y usted es la única con autoridad para tomar esa decisión. Podemos recuperar la casa sin ningún problema. Sentí algo extraño en ese momento. No era alegría exactamente. Era algo más parecido a la calma que sientes cuando después de una tormenta muy larga el cielo empieza a despejarse. Pero entonces don Fernando añadió algo que no esperaba. Señora Vega, hay otra cosa que debe saber. Rodrigo, el marido de su hija, lleva 2 años usando el apartamento de Chamberí como aval para pedir préstamos bancarios. Préstamos que suman más de 150.000 euros. El problema es que él no es el propietario real del apartamento. Cuando los bancos descubran esto, y lo descubrirán, la situación va a ser muy complicada para él. Me quedé en silencio procesando lo que acababa de escuchar. Don Fernando, quiero que recupere la casa de la playa de forma discreta. Y quiero tener el control total de todas mis propiedades, especialmente del edificio donde vive mi hija. Pero necesito que nadie sepa que estoy detrás de todo esto. Nadie. Entendido perfectamente, señora Vega. Cuando colgué el teléfono, miré por la ventana hacia el cielo gris de Oviedo y sonreí por primera vez desde hacía meses. Lucía pensaba que me había dejado sin nada. Pero lo que ella no sabía era que su madre era la dueña del techo sobre su cabeza. Y que el hombre en quien había confiado ciegamente estaba construyendo su ruina sobre una mentira. El juego acababa de comenzar. Y todas las cartas estaban en mis manos. Las semanas siguientes fueron las más extrañas de mi vida. Por fuera, yo era la pobre viuda abandonada que todos los vecinos miraban con lástima. Por dentro, era una mujer que movía piezas en silencio con la precisión de alguien que ha esperado demasiado tiempo para actuar. Mi vecina Carmen, que llevaba 30 años viviendo en el piso de enfrente y que sabía todo lo que ocurría en el edificio antes de que ocurriera, vino a verme una tarde con un tupper de lentejas y esa mirada de compasión que yo ya empezaba a conocer demasiado bien. Antonia, qué vergüenza lo que ha hecho esa chica. Irse a Barcelona y dejarte aquí sola después de todo lo que has hecho por ella. ¿Y el coche? ¿Cómo vas a moverte ahora? No te preocupes, Carmen. El autobús llega a todos los sitios. Ella me miró como si yo hubiera dicho algo muy triste.
Yo bebí mi café y sonreí. Si supiera, pensé. Si tan solo supiera. Dan Fernando me llamaba cada pocos días con novedades. La casa de la playa de Llanes ya estaba en proceso de recuperación. Los compradores habían sido informados de que la venta era fraudulenta y recibirían su dinero de vuelta sin problemas. En cuanto al edificio de Chamberí, los trámites para que yo tuviera control directo y visible sobre la propiedad avanzaban sin contratiempos. Pero la llamada más importante llegó un jueves por la mañana, cuando yo estaba regando las plantas del balcón. Señora Vega, tengo información nueva sobre Rodrigo. Hemos confirmado que los préstamos que pidió usando el apartamento como aval superan los 200.000 euros. Hay varios bancos implicados. Y lo más grave es que en algunos de esos contratos aparece la firma de su hija como avalista. Firmas que, según nuestros peritos, presentan irregularidades muy serias. Me detuve con la regadera en la mano. ¿Está usted diciéndome que Rodrigo falsificó la firma de Lucía? Eso es exactamente lo que estoy diciendo. Cerré los ojos un momento. Rodrigo. El hombre elegante y seguro de sí mismo que había entrado en la vida de mi hija hace 6 años prometiéndole el mundo. El hombre que nunca me había dado los buenos días con sinceridad. El hombre por el que Lucía me había vendido la casa de mi vida en una llamada de 40 segundos. Ese hombre llevaba años construyendo su trampa con la firma robada de su propia esposa. Don Fernando, quiero que recopile todas las pruebas posibles. Pero todavía no hagan nada con ellas. Necesito que Lucía llegue al fondo antes de que yo intervenga. Hubo una pausa al otro lado. Señora Vega, ¿está segura de lo que me está pidiendo? Completamente segura. No tardé mucho en recibir noticias de Lucía. No de ella directamente, porque desde su llamada de 40 segundos no había vuelto a dar señales de vida. Las noticias llegaron por Carmen, que tenía una fuente inagotable de información en cada rincón de la ciudad. Antonia, me ha dicho mi sobrina que trabaja en el Banco del Centro que hay una investigación abierta sobre varios préstamos irregulares relacionados con un edificio de Madrid. Y que uno de los implicados tiene apellidos que suenan conocidos. Yo asentí despacio y cambié de tema. 3 semanas después, a las 9 de la mañana de un lunes lluvioso, sonó mi teléfono. Era Lucía. Y su voz no tenía nada de la frialdad calculada de aquella primera llamada. Esta vez sonaba rota, pequeña, asustada. Mamá. Mamá, necesito hablar contigo. Rodrigo ha desaparecido. Se fue hace 4 días y no coge el teléfono. Y me están llamando del banco diciendo que tengo deudas que yo nunca contraje. No entiendo nada. Mamá, no sé qué está pasando. Me tomé un segundo antes de responder. ¿Dónde estás ahora mismo, Lucía? En el apartamento. Pero mamá, esta mañana ha llegado una carta muy rara. Dice que tengo 30 días para abandonar el piso. Dice que lo manda una empresa propietaria del inmueble. Mamá, ¿cómo puede ser eso posible? Nosotros vivimos aquí desde hace 4 años. Sentí el pulso acelerarme, pero mantuve la voz tranquila. Eso suena muy complicado, hija. Ven a casa cuando quieras. Aquí tienes tu sitio. Cuando colgué, me quedé quieta en la cocina durante un buen rato. El aviso de desalojo lo había enviado don Fernando siguiendo mis instrucciones precisas. La empresa propietaria del edificio era la mía. Y Lucía estaba a punto de descubrir que el suelo que pisaba nunca había sido de quien ella creía. Llegó esa misma tarde. Con una maleta pequeña, ojeras profundas, y esa mirada perdida de quien ha visto derrumbarse todo lo que creía sólido. Cuando abrí la puerta y la vi, mi corazón de madre quiso abrazarla y decirle que todo estaba bien. Pero recordé aquella llamada. 40 segundos. La casa de mi vida. El coche de Manuel. Y dejé que el abrazo esperara un poco más. Porque todavía no había llegado el momento. Y lo que se avecinaba iba a cambiar a mi hija para siempre, de una manera que ningún dinero del mundo habría podido conseguir. Lucía durmió 12 horas seguidas la primera noche. Yo la escuché llegar al baño a las 3 de la madrugada, llorar en silencio durante un rato, y volver a la cama. Me quedé despierta en la oscuridad de mi habitación, mirando el techo, pensando en cuántas noches había hecho yo lo mismo desde que Manuel se fue. Pensando en cuántas noches había llorado sola después de aquella llamada de 40 segundos. A la mañana siguiente bajé a la cocina antes que ella y preparé el desayuno como siempre lo había hecho.
café, tostadas con tomate y aceite, zumo de naranja natural. Las mismas cosas de siempre. Lucía apareció en el umbral de la cocina con el pelo recogido y una expresión que yo no le había visto nunca. No era tristeza exactamente. Era algo más profundo. Era vergüenza. Mamá, no tienes que hacer esto. El desayuno lo hago todos los días, Lucía. Siéntate. Se sentó. Comió en silencio durante un rato. Y entonces, sin que yo dijera nada, empezó a hablar. Rodrigo llevaba meses raro. Yo lo veía, pero me decía a mí misma que era el estrés del negocio. Que todos los empresarios pasan por etapas difíciles. Me convencí de que era temporal. Hizo una pausa. Mamá, yo sabía que algo no estaba bien. Lo sabía y no quise verlo. Yo bebí mi café sin interrumpirla. Y ahora resulta que usó mi firma en contratos que yo nunca firmé. Que el piso donde vivíamos no era nuestro. Que el dinero de tu casa de la playa lo gastó en saldar deudas que yo ni siquiera sabía que existían. Su voz se quebró. Mamá, vendí tu casa para pagar las deudas de un hombre que ya me estaba abandonando cuando me pidió que lo hiciera. El silencio que siguió fue de los más pesados que he vivido en esta cocina. ¿Has hablado con algún abogado?, le pregunté con calma. No tengo dinero para un abogado. No tengo casi nada. Lo que quedaba del dinero de tu casa lo gestionó Rodrigo desde el principio. Yo apenas toqué nada. Levantó los ojos hacia mí. Mamá, lo siento. Sé que eso no arregla nada. Sé que no tengo derecho a pedirte nada después de lo que hice. Pero lo siento de verdad. Dan Fernando me llamó esa misma tarde con una noticia que no esperaba. Señora Vega, hemos localizado a Rodrigo. Está en Málaga, no en Barcelona. Al parecer nunca llegaron a instalarse allí. Él la llevó a un hotel durante 3 semanas mientras terminaba de vaciar las cuentas comunes y organizaba su desaparición. Hay una mujer implicada, una socia de uno de sus negocios. Parece que llevan más de un año juntos. Cerré los ojos. ¿Tiene pruebas suficientes para demostrar que las firmas de Lucía fueron falsificadas? Pruebas sólidas y contrastadas. Con esto podemos eliminar todas las deudas que están a su nombre. Ella no tendría que pagar ni un solo euro de lo que Rodrigo contrajo en su nombre. Bien. Pero todavía no se lo diga. Necesito un poco más de tiempo. Durante los días siguientes observé a mi hija con una atención que ella no percibía. La vi buscar trabajo desde el ordenador viejo de su habitación de cuando era adolescente. La vi llamar a amigas que no cogían el teléfono. La vi doblar su ropa con cuidado y dejar el baño impecable cada mañana, como si quisiera ocupar el menor espacio posible en mi casa. La vi leer por la noche con la luz pequeña para no molestarme. Y una tarde la vi hacer algo que no esperaba. Carmen me lo contó primero, porque Carmen siempre se enteraba de todo. Antonia, he visto a tu hija esta mañana ayudando a la señora Rosario a subir la compra. Y luego se ha quedado con ella casi una hora. La señora Rosario me ha dicho que Lucía le ha preguntado si necesitaba ayuda con algo más durante la semana. La señora Rosario era una vecina de 81 años que vivía sola en el segundo piso y que desde hacía meses tenía dificultades para moverse. Nadie le había ofrecido ayuda de forma regular. Nadie excepto mi hija, que llegó a esta casa rota en pedazos y aún así encontró energía para mirar a su alrededor y ver a alguien que necesitaba más ayuda que ella. Algo se movió dentro de mí esa tarde. Pero todavía faltaba un momento. Un momento importante que yo había estado preparando desde el principio y que tenía que llegar de la manera correcta. Don Fernando me llamó un viernes por la mañana con las palabras que estaba esperando. Señora Vega, todo está listo. Los documentos están en orden. Podemos hacer la revelación cuando usted lo decida. El lunes, don Fernando. Organice una reunión en su despacho para el lunes a las 11. Y no le diga nada a mi hija sobre de qué va a tratar. Ese fin de semana, Lucía y yo cocinamos juntas por primera vez en años. Hicimos fabada, la receta de la abuela, la que Manuel pedía siempre en los días de frío. Lucía recordaba los pasos mejor de lo que yo esperaba. Me enseñaste tú, dijo mientras removía el puchero. ¿Te acuerdas? Yo tendría unos 12 años y me dijiste que una mujer que no sabe hacer fabada no está preparada para nada importante en la vida. Y tenía razón. Ella sonrió. Una sonrisa pequeña, sin artificio,
sin el brillo forzado que yo le había visto tantas veces cuando vivía instalada en su vida cómoda con Rodrigo. El domingo por la noche, antes de acostarnos, Lucía se paró en el pasillo frente a la foto de Manuel que cuelga junto a la escalera. Se quedó mirándola durante un buen rato sin decir nada. Y luego dijo algo en voz muy baja, casi para sí misma. Papá, he sido una cobarde. Confundí la comodidad con la felicidad y te fallé a ti y a mamá. Pero voy a arreglarlo. Te lo prometo. Yo lo escuché desde mi habitación y tuve que sentarme en el borde de la cama porque las piernas no me sostenían. El lunes llegó con sol, algo poco habitual en Oviedo en esa época del año. Yo me puse el vestido azul marino que Manuel siempre decía que me hacía parecer 10 años más joven. Me arreglé el pelo con cuidado. Y cuando Lucía me preguntó a dónde íbamos, le dije simplemente que a ver a un abogado que podría ayudarla con sus problemas legales. Ella no hizo más preguntas. Confió en mí. Y esa confianza, después de todo lo que había pasado, era ya de por sí el principio de algo nuevo. Pero lo que estaba a punto de descubrir en el despacho de don Fernando Castaño iba a dejarla sin palabras. Y nunca, en todos los años que llevaba siendo su madre, la había visto reaccionar como lo hizo en los siguientes minutos. El despacho de don Fernando Castaño tenía esa atmósfera seria y ordenada que solo tienen los lugares donde se toman decisiones importantes. Lucía entró mirando a su alrededor con esa expresión de alguien que espera recibir malas noticias y ya se ha preparado para encajarlas. Se sentó frente al abogado con las manos juntas sobre el regazo y la espalda recta, como si la postura pudiera protegerla de lo que viniera. Don Fernando la saludó con cordialidad y colocó sobre la mesa una carpeta gruesa. Lucía la miró sin tocarla. Señorita Vega, antes de empezar necesito que lea estos documentos con calma. Lucía abrió la carpeta. Vi el momento exacto en que sus ojos se detuvieron en la primera página. Vi cómo su expresión pasaba de la concentración a la confusión, y de la confusión a algo que no sabía muy bien cómo describir. Esto dice que las firmas en los contratos bancarios son falsificaciones. Que hay pruebas periciales que lo demuestran. Levantó la vista hacia don Fernando. ¿Quién ha pagado esta investigación pericial? Esto cuesta mucho dinero. Don Fernando me miró a mí. Y yo supe que había llegado el momento. Lo he pagado yo, Lucía. Mi hija se giró hacia mí despacio, como si temiera lo que iba a encontrar en mi cara. ¿Tú? Mamá, tú no tienes, quiero decir, yo pensaba que... Abre la segunda carpeta. Don Fernando deslizó otra carpeta sobre la mesa. Lucía la abrió con manos que ya no estaban quietas. Y entonces empezó a leer. Las escrituras de los pisos. Las cuentas bancarias. Las participaciones en las empresas. El Hotel Rural de los Picos de Europa. Y al final, la página que lo cambiaba todo. Mamá. Su voz era apenas un susurro. Este edificio. El edificio de Chamberí donde yo vivía con Rodrigo. Pone aquí que el propietario es... Soy yo, Lucía. Siempre lo he sido. Tu padre lo compró hace 12 años y lo puso a nombre de su sociedad. Una sociedad de la que yo soy la única heredera. El silencio que llenó el despacho en ese momento fue de los que pesan. Lucía cerró la carpeta despacio y me miró con una expresión que nunca le había visto. No era rabia. No era alivio. Era algo mucho más complicado que todo eso. ¿Cuánto tiempo llevas sabiendo esto? Desde el día que me llamaste del médico. Ella cerró los ojos. ¿Sabías todo esto cuando llegué a tu casa llorando? ¿Cuándo te conté lo de Rodrigo? ¿Cuándo me veías buscar trabajo desde el ordenador viejo de mi habitación? Sí. ¿Y no dijiste nada? No. Lucía se levantó de la silla y caminó hacia la ventana. Se quedó de espaldas a nosotros durante un momento que me pareció muy largo. Cuando se giró, tenía los ojos brillantes pero la voz firme. ¿Por qué, mamá? Necesito entenderlo. ¿Por qué me dejaste pasar por todo eso si podías haberlo evitado? Me levanté yo también. Me acerqué a ella despacio, como cuando era pequeña y había tenido una pesadilla y yo iba a su cuarto sin encender la luz para no asustarla más. Porque el dinero puede resolver problemas, Lucía. Pero no puede enseñar lecciones. Y tú necesitabas una lección que ningún dinero del mundo podría haberte dado. ¿Qué lección? La de saber lo que vale una persona cuando ya no le queda nada.
La de descubrir quién eres tú cuando te quitan todo lo que creías que eras. La de entender que tu madre no era un obstáculo en tu vida ni una carga que gestionar. Era la persona que más te quería en este mundo y tú la descartaste en 40 segundos. Lucía rompió a llorar. No como había llorado las noches anteriores en su habitación, en silencio, procurando que yo no la oyera. Lloró de verdad, con todo el cuerpo, con toda la culpa acumulada durante semanas. Te fallé, mamá. Te fallé a ti y a papá y me fallé a mí misma. Sí. Lo hiciste. No le dije que no. No le dije que no pasaba nada. Porque sí había pasado. Y las dos lo sabíamos. La abracé. Con fuerza, con los brazos de madre que no olvidan aunque el corazón haya sangrado. Y ella se aferró a mí como no lo había hecho desde que era una niña con fiebre que solo quería que su madre se quedara cerca. Dan Fernando carraspeó suavemente y retomó la palabra con toda la delicadeza de un hombre que ha visto muchas historias difíciles en ese despacho. Señorita Vega, con las pruebas que hemos reunido podemos eliminar completamente todas las deudas que están a su nombre. No deberá pagar ni un solo euro de lo que Rodrigo contrajo de forma fraudulenta. Además, su madre ha recuperado la casa de la playa de Llanes y tiene el control total de todas las propiedades. Usted está legalmente libre de cualquier responsabilidad. Lucía me miró sin soltar mis manos. ¿Y qué pasa ahora, mamá? ¿Qué hago ahora con todo esto? Eso lo decides tú. Yo no voy a decidirlo por ti. Nunca más. En los meses que siguieron, Lucía tomó decisiones que yo no habría imaginado. Se matriculó en un curso de trabajo social en la Universidad de Oviedo. Siguió ayudando a la señora Rosario cada semana, y luego a otras vecinas mayores del barrio, de forma completamente voluntaria. Encontró un trabajo a media jornada en una asociación que apoya a mujeres en situaciones de vulnerabilidad económica. Y cuando le ofrecí que volviera a vivir cómodamente usando los recursos que Manuel había dejado, me dijo algo que me dejó sin palabras. Mamá, quiero ganarme las cosas. No porque no confíe en ti ni en lo que papá construyó, sino porque ahora sé que el valor de algo no está en tenerlo, sino en merecer tenerlo. Un domingo de noviembre, fuimos juntas a la casa de la playa de Llanes por primera vez desde que yo la había recuperado. El mar estaba gris y agitado, como suele estar en otoño en la costa asturiana. Lucía se quedó parada en la entrada mirando la fachada blanca con los marcos azules que Manuel había pintado el último verano antes de morir. Mamá, quiero proponerte algo. Dime. Quiero que esta casa se convierta en un espacio de acogida temporal para mujeres que están saliendo de situaciones de maltrato o abandono económico. Mujeres que necesitan un lugar seguro mientras reconstruyen su vida. Podría gestionarlo yo a través de la asociación donde trabajo. Me quedé mirando el mar un momento antes de responder. Tu padre construyó esta casa para que fuera un lugar donde la gente se sintiera a salvo. Creo que le parecería la mejor idea que has tenido en tu vida. Lucía sonrió. Una sonrisa completa, de las que llegan desde dentro. Esa noche, sentadas en el porche con una manta sobre las piernas y el sonido del mar delante, Lucía apoyó la cabeza en mi hombro como cuando tenía 8 años. Mamá, ¿puedo preguntarte una cosa? Las que quieras. ¿Hubo algún momento en que dudaste? ¿En qué estuviste a punto de contarme la verdad antes de tiempo? Pensé en las noches en que la había escuchado llorar. En las mañanas en que la había visto salir a buscar trabajo con los zapatos que ya se le estaban desgastando. En la tarde en que la vi hablar con la señora Rosario en el portal. Sí. Muchas veces. Pero entonces recordaba aquella llamada. Tu voz. La frialdad con que me dijiste que habías vendido mi casa. Y entendía que si te rescataba demasiado pronto, volverías a ser la misma persona que hizo esa llamada. Lucía asintió despacio. Gracias por no rescatarme, mamá. Gracias por dejar que me cayera de verdad. Porque la persona que soy ahora no existiría si tú me hubieras recogido antes de tocar el fondo. Esa noche, antes de dormir, le hablé a Manuel en silencio como hacía cada noche desde que se fue. Le dije que nuestra hija había vuelto. No la que se marchó a Barcelona con una maleta llena de arrogancia y los sueños de otro. Había vuelto una mujer nueva. Una mujer que había aprendido que el amor verdadero no es el que te dice siempre que sí, sino el que tiene el valor de dejarte caer para que aprendas a levantarte sola. Y juro que en el sonido del mar aquella noche escuché su respuesta. Siempre supe que lo conseguirías, Antonia.
Las dos.